Buenas, bienvenidos una vez más al canal. Como podéis ver, vamos a hablar sobre la Vuelta a España 2026, que no empieza en territorio nacional, empieza en Mónaco. Desde la casa de Pogačar, y Pogačar posiblemente la gane. Esta vuelta tiene su nombre. Sinceramente, yo creo que el que dude que va a ganar Pogačar, que se lo haga mirar, porque posiblemente es ciego. Hay que decir que la Vuelta a España es la vuelta más dura de las tres. Creo que el Giro tenía 40 y tantos mil, el Tour de Francia 50.000 metros positivos y esta Vuelta a España es que tiene 58.000 metros positivos. 8.000 más que las otras tres grandes. Es verdad que es una vuelta un poco rara porque no termina en Madrid como normalmente suele terminar, termina en Granada, sale de Mónaco, no tiene nada de presencia al norte de España, casi todo es costa, costa catalana, Valencia, Murcia y costa andaluza y Andalucía. No hay nada de presencia de la zona del norte, los puertos asturianos, Galicia, Madrid, con los puertos de la Sierra de Madrid, no hay nada de presencia. Como os he dicho, el favorito ya lo tenemos claro. Y no solamente favorito, sino posiblemente el ganador final. Ahora hay que hablar y decidir quién para nosotros puede ser el que ocupe la segunda posición o tercera. Tenemos dos contrarrelojes, que una es la primera y otra es la decisiva antes de los puertos, de las últimas etapas de montaña. Creo que la de Mónaco no va a ser tan decisiva. La de Mónaco, la primera etapa da la opción a otros corredores que pueden vestir el maillot rojo. Por ejemplo, Wout van Aert, Iván Romeo, Pablo Castrillo, corredores que se manejan bien en una crono más o menos corta y creo que ahí es donde van a tener esa ventaja respecto a Tadej Pogačar, que lo hará muy bien, pero Pogačar en la crono de Mónaco no va a sacar una gran diferencia. Que también cabe otra posibilidad, que Pogačar empiece de líder y acabe de líder y no pierda el maillot prácticamente en ningún día. Es otra opción. Aunque creo que la de que hay entre el puerto de Santa María y Jerez, creo que es más decisiva de cara al maillot rojo, porque son 32 kilómetros de contrarreloj. Es en la tercera semana antes de los grandes días de montaña y creo que ahí es donde se va. Esa crono va a ser mucho más decisiva. Importante. Hay muy poco donde esconderse y todas las etapas pueden ser muy ratoneras y pueden pasar cosas todos los días. Creo que eso es algo atractivo de esta vuelta y creo que no vamos a ver etapas aburridas como nos ha pasado en otras grandes vueltas. Creo pensar eso. Luego, creo que es una vuelta a España en la que no puedes llegar dormido porque tienes unos primeros días muy duros y una primera semana bastante dura, si la comparamos con otras grandes. Y luego, etapas que tienen que estar marcadas en rojo y que son decisivas. Por ejemplo, la de Andorra la Bella, con un gran circuito con 106 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. Alta montaña, según empiezas la vuelta, y ahí sabremos pues quién está y quién no está, quién puede pelear por un podio, quién va a decidir ir a por el maillot de lunares, de la montaña, quién va a ir a cazar etapas. Ahí ya empezaremos a separar el grano de la paja. Luego, la etapa del Esterrato en Alcosebre, en Castellón. Ahí pues algo muy novedoso que pues bueno, creo que va a ser bastante agradable de ver, algo que ya hemos visto en otras grandes. Lo hemos visto en el Tour, la parte final del año pasado en el puerto este altísimo, Finestre en el Giro también tenía una parte ahí de este rato.
Creo que puede ser muy bonita de ver esa etapa. Luego, otra etapa que hay que tener en rojo, la etapa 9, que termina en el Alto de Aitana, durísima, con 5.000 metros positivos. Estamos hablando que creo que esa etapa, si no recuerdo mal, creo que la etapa más dura del Tour de Francia de este año ha sido 4.800. Es que estamos hablando de que esta etapa es más dura que cualquiera, y hasta que la del Tour de Francia. Creo recordar que la del Tour de Francia, la más dura, era 4.800 y esta es 5.000 metros de desnivel, que se dice pronto y ya pasas una barrera muy grande. Además, el Alto de Aitana tiene una dureza muy importante al final. La 14ª etapa, en la Sierra de la Pandera, creo que eso es una ratonera donde las haya. Porque tienes una llegada final con un puerto durísimo, con una media dura, una subida bastante irregular y creo que eso para los escaladores va a ser muy exigente. Em, la crono de Jerez, de 32 kilómetros y medio, creo que es un terreno para rodadores. Aquí un buen contrarrelojista puede sacar mucho tiempo a un escalador. En el caso de corredores, Oscar Onley, por ejemplo, que se maneja mejor en la crono, puede sacarle mucho tiempo a Félix Gal o similares. O iba a decir es que el Mouse, que ha mejorado algo, pero corredores de ese estilo pueden perder bastante en una crono tan larga para ellos. Y luego las dos etapas que creo que son bastante importantes. En la última no creo que se juegue nada, pero creo que le da un sabor diferente a la vuelta. La 20ª etapa en el Collado del Alguacil, que tiene 186 kilómetros con 5.000 positivos. Es una etapa para los de la general, para los de que van a decidir esta gran vuelta, con 5 puertos y 3 de primera, el final de categoría especial. Creo que esa etapa en Granada está diseñada con el Alto de Azallanas muy bien y creo que vamos a tener muy buen espectáculo en esa etapa, pero un espectáculo desbordante, creo, en esa etapa, porque da juego para mucho, porque bajas, subes, no hay un trámite de transición. Y la última en Granada, que normalmente estábamos acostumbrados pues a una última etapa. Es verdad que creo que solamente la vuelta ha terminado en 3 ediciones fuera, que es esta de Granada y 2 en Santiago. Y las de Santiago, si no recuerdo mal, creo que terminaban con una crono corta y está casi todo decidido. Y la de Granada pues va a terminar con una etapa con subidas. Entonces creo que ahí la general estará decidida, pero pasará como en la última etapa en el Tour de Francia. Los de la general se cogerán tiempos antes de las últimas ascensiones y ahí a pelearse. Y yo creo que eso va a dar mucho espectáculo en Granada. Creo que el único problema que le puedo sacar al recorrido de esta Vuelta a España es que pasan casi desapercibidos los Pirineos, pasa desapercibido el norte de España con las ascensiones montañosas del norte de Asturias y no pasa nada por la zona central, ninguna ascensión en la zona central, que podría pasar de largo, pero creo que pues bueno, va a ser una vuelta muy dura, pero que pues bueno, va a ser casi todo por la zona del Mediterráneo y que va a dejar un poco alejado al resto de la vuelta, que tienes 3 semanas, podrías hacer movimientos, pues bueno, ahora empezamos aquí la siguiente semana y creo que eso esta edición no lo han sabido aprovechar. Bueno, esta semana a lo mejor vamos al norte, esta semana bajamos. No lo han sabido aprovechar en ese sentido. Pogachar, la única vuelta grande que necesita para Pogachar, la única vuelta grande que le falta es la Vuelta a España para convertirse en el campeón de las 3 grandes. Es bastante curioso, pero entendible debido a lo de la lesión.
que el vigente campeón que es Jonas Vingegaard no esté en esta vuelta. Pero bueno, por otro lado tenemos a Primo Roglic, que intentará superar el récord de Roberto Heras, si no recuerdo mal, que bueno, tiene 4 vueltas. Intentará esa quinta, que ya le desempate con Roberto Heras. Los ciclistas que no están, pues en este caso, como hemos hablado, Jonas Vingegaard, Lipovic, Renko, Paul Seixas, ciertos corredores que podrían estar debido a que se apunta a Pogačar, pero también es verdad que a lo mejor a veces saber que Pogačar se va a apuntar a una gran vuelta le quita las esperanzas al resto y deciden, bueno, pues no voy a ir. Pero quitando eso, hay muy buen nivel porque, bueno, está Joao Almeida, por ejemplo, Félix Gal. Joao Almeida, que irá como gregario de lujo, posiblemente. Félix Gal, que peleará una posición de honor, en este caso un podio. Oscar Onley, que esperemos ver el Oscar Onley de la Vuelta a Burgos. Si vemos otro Oscar Onley, pues no peleará ni por el podio. Enric Mas, que siempre la Vuelta rinde a un gran nivel. Sienuk de Broix, que no me espero nada espectacular de él, sinceramente. Yo creo que Enric Mas sí que irá como líder y Sian irá como segundo gran líder y irá a pelear por alguna etapa, el maillot blanco, después de la catástrofe del Tour de Francia. Richard Carapaz, que no sé si irá por una general o irá a pelear por etapas. Y bueno, es que el Mous, que viene de hacer un gran Tour de Francia, como hemos visto, Santiago Buitrago también. Y luego para etapas más rápidas tenemos también a Wout van Aert, Pedersen, Tarlin en el Net Company. Y por parte española tenemos a otros grandes corredores, como puede ser Carlos Rodríguez, que esperemos ver una gran participación del corredor español, que creo que a lo mejor con tanta dureza se asemeja más a su nivel de ciclista que una vuelta un poco más suave. Como os he dicho en el caso de Enric Mas, que creo que en este caso va a liderar el Movistar, creo. Habrá que verlo en la primera semana, qué nivel está. Y creo que llega con un buen equipo, sinceramente, en el que el Movistar se lo juega todo en esta Vuelta a España, sinceramente, para ganar algo de prestigio, algo de importancia a nivel World Tour. Por otro lado tenemos el punto del Ken Pharma, que el Ken Pharma llega amenazado con la desaparición debido a que el patrocinador ha dicho que hasta aquí este año y bueno, pues tiene ciertos corredores que son de gran relevancia y creo que pues bueno, puede ser un gran escaparate para ellos y que algún patrocinador decida en apostar por el equipo. Y luego el Burgos BH, que bueno, que con Jesús Herrada pues tiene una de las opciones de, bueno, cazar etapas. Ya a sus 36 años, pues el corredor vive otra etapa ciclista y creo que es una buena oportunidad también de despedirse del ciclismo. Y creo que el ciclismo español no está pasando por su mejor momento, pero hay que decir que los corredores que hay en esta edición son de gran calidad. A lo mejor no tenemos una gran cantidad, pero tenemos mucha calidad. Y vamos a ver el recorrido de esta Vuelta a España, que tenemos esta contrarreloj que principalmente, quitando las zonas técnicas de dentro de la ciudad, será sobre todo para grandes rodadores. Los de la general no creo que hagan mucha diferencia en una crono tan corta que la podemos llamar un prólogo. Serán 10, 15 minutos como mucho. Luego la segunda etapa tenemos entre Mónaco y Manosque en Francia, que vamos, estamos hablando de que ya son 214 kilómetros, pero 3.000 positivos. No es alta montaña, pero estamos hablando de unos desniveles bastante duros. Y con este final aquí corredores como Ventulet, Wout van Aert, Richard Carapaz, Valentín Van Pentre, va a haber mucha pelea en esa parte final que pica para arriba. Luego tenemos la primera llegada más o menos en alto exigente. Estamos hablando de otra etapa que está rozando los 3.000. Con un puerto de segunda al final, que ahí ya empezaremos a ver algo.
no vamos a ver unas diferencias descomunales, pero ya empezaremos a ver bastantes cosas en cuanto a, la parte final, debido a que estamos hablando de que tenemos que pasar, tienen que pasar dos puertos, un puerto de primera categoría, que estamos hablando de 19 kilómetros a un 5%, y uno final de 9,9, que es un 5% otra vez, pero ya estamos hablando de unas subidas que ya no son algo normal, vamos a decir. La cuarta etapa, que es bastante corta, estamos hablando de 106 kilómetros, pero estamos hablando de que meten el Port de Barila, que es un puerto largo de primeras. Aquí va a haber espectáculo desde el principio, vamos, ya lo puedo asegurar. Y tenemos el Port de Barila y luego la Collada Breixalis y el Col de Ordino. Y luego tenemos la Comella, ¿vale? Pero que es un puertillo final corto. Aquí, una de dos, o vamos a vivir una escapada alucinante o los de la general se van a poner a marcar un ritmo, porque si van a generar algo, lo generarán aquí o aquí. No creo que generen algo aquí o aquí. No creo, sinceramente. En estos dos no. Y si controlan la carrera, aquí es donde buscarán que este puerto es mucho más pasable para los Pedersen, Wout van Aert y corredores de ese estilo. Aquí podemos decir que tenemos la primera llegada en llano al sprint, pero un sprint clásico de la vuelta, con un puerto al final, que al final hace que no sea para sprinters puros. Aquí el Movistar se va a poner a dar un ritmo para Aular, que es un corredor que yo creo que en grupos reducidos y en finales que terminen un poco para arriba puede rascar alguna victoria para el Movistar. Luego esta podríamos catalogarla de etapa de alta montaña, debido a que estamos hablando de unos, en la de Castellón de la Plana, de alta montaña, con el puerto que os he dicho del Esterrato, que creo que es la etapa, una de las etapas que hay que tener en cuenta. Otros casi 2.900, casi 3.000 positivos, con esta parte final del Esterrato que creo que va a hacer muchas diferencias. El tramo de Esterrato es solamente 2 kilómetros, pero creo que van a hacer más diferencia de la que creemos. En la séptima etapa, llegada en alto para los de la general posiblemente, o para escapadas, debido a que esto es una zona muy ondulante y pueden llegar con energías y con tiempo los de la escapada y que hagan tiempo en Valdelinares. Perdón. Otra etapa llana al estilo Vuelta a España. Novena etapa con el Alto de Aitana, que creo que va a ser uno de los grandes marcadores de quién va a pelear por la general en las 2 semanas que quedan, porque el Alto de Aitana estamos hablando de casi 22 kilómetros a un 6%. Ahí se va a ver quién va a pelear por algo grande en las 2 siguientes semanas. Creo que esta primera semana es muy dura de la Vuelta a España y creo que no la tenemos tan en cuenta como creemos. Y esta etapa, pues otra etapa llana para sprinters, punchers, que al final, pues bueno, puedan pelear aquí. Aular creo que puede triunfar mucho. Y, y si no es Aular, otro similar. Etapa llana al estilo vuelta, pero con esta llegada que también va a ser molesta. La 12ª etapa con subida a Calar Alto, 17 kilómetros a un 6%, pero tenemos Calar Alto que al principio es bastante más duro, estamos hablando de un 9% en esos primeros 6 kilómetros. Ahí es donde vamos a ver posiblemente los ataques o desde lejos en el Alto de Belfique. Luego esta etapa pues podríamos decir que es para sprinters, pero también estamos hablando de que tiene esa peculiaridad de un puerto entre medias que te lo va a complicar mucho. Luego la Sierra de la Pandera, que creo que es uno de los puertos más duros de esta edición, sin lugar a dudas, con esos 11 kilómetros a un 7,5. Aquí estamos contando que el Sierra de la Pandera son 8,5 a un 8%. Creo que es una locura este puerto, muy duro, el de Sierra de la Pandera. Otra etapa llana para sprinters, que en este caso no va a haber sprinters puros, es que va a haber punchers. Esta puede ser la etapa más llana de toda la Vuelta a España, junto con la 17ª, que son las más llanas. Pero claro, es que un sprinter
Tim Merlier, Jonathan Milan, de ese estilo, que están arriba, o Girmay, corredores así, que pasan bien la montaña, bueno, pasan bien, la pasan, pero que como les aprieten un poco, chao. Estos corredores no van a venir a la Vuelta a España para 4 etapas, y no ganar el maillot verde. No van a venir, porque para ganar el maillot verde en esta edición tienes que ganar esas 4 etapas, más luego pelear otras 10 o otras 7 etapas. Entonces, estos corredores no van a venir para eso, sinceramente. No van a venir. O Jasper Philipsen no va a venir para eso. Y ahora empezamos con el tríptico final, que es la crono en Jerez de la Frontera, la 19ª etapa, que termina en Peñas Blancas, que Peñas Blancas tiene casi 20 kilómetros a un 6%, que este va a ser el primer caramelito de cara a saber lo que nos va a pasar en la 20ª etapa, que tenemos esta gran 20ª etapa con el Alto de Azallanas, el Purche, el Collado del Alguacil como host category, que estamos hablando de 8 kilómetros a un 9,9. Ni tan mal. Y... bueno, perdón, el de Azallanas creo que lo han quitado. Perdón, el de Azallanas lo habían quitado por desprendimientos y tal, de este invierno creo, si no me confundo, y es el Purche 2 veces, el Duque y luego el Collado del Alguacil. El final sigue siendo el mismo. Y luego la etapa final en Granada, que termina en alto, y creo que ahí puede haber bastantes diferencias. Yo creo que esta llegada a Granada no va a ser tan fácil como creemos. Aquí en el mapa sale en bajada, pero es que la llegada es, creo, en alto. Yo lo vi en el mapa interactivo y creo que era en alto. Y luego, por otro lado, tenemos... Es que se me va a ir el vídeo 80 minutos, pero bueno, da igual. Si... Es que aquí van a hablar de los favoritos, vale. Yo os voy a dar mi punto de vista de equipo por equipo. Equipo por equipo. Jordi Meus va a ir a pelear la general. Finn Fisher, Black y Primo Roglic van a ir para la alta montaña. Y Luke Tugwell yo creo que va a pelear el maillot joven. Un chaval que hay que tener muy en cuenta. Tugwell. Luego aquí hay bastantes curiosidades. Joao Almeida, que parece ser que ha preparado bien la vuelta, pero como segunda espada, y que no ha tenido un gran año este corredor. Y luego estamos hablando de Pablo Torres, que yo creo que Pablo Torres van a pelear el maillot joven. Jane Vine también para la montaña, Pavel Sivakov, Vermae que para las etapas tobogán. Bueno, quiero ver cómo está Pablo Torres. Es lo que más quiero ver, porque el resto ya lo sabemos. Jay Vine puede llegar. Jay Vine ha tenido un año catastrófico. Un año catastrófico, con muchas caídas. Luego en el Movistar, Enric Mas. Yo creo que va a ir a la general. Aular va a ir para las etapas con esos tipos de finales estilo la vuelta. Y luego creo que trae un buen equipo en cuanto a Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo. Creo que ese tridente, Carlos Canal este año no se le ha visto muy allá, pero ese tridente Castrillo, García y Romeo creo que es muy bueno. Y si hay Nuke de Broix, pues bueno, hay que ver a qué nivel llega, porque el nivel que vimos el nivel que hemos visto este año y el que vimos en el Tour no ha sido bueno. El Bisma, Van Aert va a ir a por etapas sueltas ya por el verde. Bruno Armiral para ayudarle. Matthew Brennan creo que va a ir para ayudarle también. Chris Wick a la montaña junto con Sepp Kuss, que yo creo que Sepp Kuss va a pelear la general. Sinceramente, una Vuelta a España, una Vuelta a España tan dura creo que pues le viene bien. Y hay que estar atento de esta joven estrella. Nordhagen, que si no recuerdo mal, creo que el Tour del Avenir quedó entre los 3 primeros. Y Ben Tulet, pues bueno, puede ser una ayuda para Wout van Aert en esas etapas con finales estilo la Vuelta. Y bueno, a ver qué tal. Félix Gal, capo, y que creo que va a quedar en el podio, sinceramente. Leo Viso, joven promesa que quiere estar muy atento. Junto con Matthew Richitello. Pero bueno, Matthew Richitello este año no ha hecho casi nada. Entonces, a ver en qué nivel llega, que parece ser que el año pasado hizo muy buena vuelta. A ver qué tal llega. Del Pinarello, pues bueno, me gustaría ver a qué nivel está Dunbar, pero sobre todo quiero ver el nivel de Marcel Camprubí, que ha demostrado un buen nivel en San Sebastián, en el Campeonato de España, y quiero ver qué tal está en el resto de carreras. A ver cómo rinde. En el Net Company, pues Oscar Only va a ser el líder.
Y luego Carlos Rodríguez yo creo que va a ser el que le va a ayudar o va a estar como segunda opción. A ver qué tal. Joshua Tarling para Cronos, que creo que es uno de los favoritos a ponerse el maillot en Mónaco y creo que es uno de los favoritos a ganar la crono de Jerez, sinceramente. Pello Bilbao que se despide. Una pena que Pello Bilbao no se pueda despedir por su tierra, pero bueno. Y luego Santiago Buitrago, creo que es un corredor que hay que tener muy en cuenta para esta Vuelta a España. El líder es que el Mous creo que es el líder para la montaña, sinceramente. Creo que es que el Mous es otro de los que puede ocupar el podio junto con Félix Gal. Y luego, pues claramente, Mats Pedersen para el verde, pero Thibaut Nis, que viene del ciclocross, creo que puede ser una gran sorpresa en esta Vuelta a España. Y el corredor es muy joven. Bueno, el Groupama, Guillem Martin, Valentín Moadas, pues bueno, pues pueden pelear algo, pero no me parece nada loco el equipo Groupama. El Alpecin Caden Groves, que es un corredor que va a ser para las etapas al sprint, que sobrepasa bien la montaña más o menos, pero creo que pues tiene muy pocas opciones de hacer algo espectacular en esta vuelta. El NSN, bueno, creo que no trae nada espectacular con lo que nos pueda sorprender. Y bueno, puede pasar, sí, pero creo que todo lo han llevado al Tour. Sinceramente lo han llevado todo al Tour. El Soudal, Mikel Landa vuelve. ¿Va a pelear la general? Con esta composición, Valentín Palpentre y Mikel Landa, quiero pensar que Valentín va a ir a por el maillot del Lunares Azules y Mikel a por la general. Pero bueno, tienes buenos corredores que te pueden ayudar, Ethan Hayter, Dainese, bueno, Filippo Zana, tienes buenos corredores que te pueden ayudar y echar un cable. El 1X, cuidado con el 1X porque yo, Tobias Hallan Johannesen, cuidado, porque este hombre puede dar guerra arriba, en la montaña. No se le ha visto un gran Tour de Francia, pero bueno, puede dar bastante guerra. Y luego Andreas Kron, un corredor que es muy bueno en las etapas toboganes, se le dan muy bien las subidas explosivas y Magnus Cort para las escapadas, bueno, espectacular ese hombre. El Cofidis, bueno, el Cofidis llega sin Johnny Zaguirre, que bueno, podría ser una de las grandes esperanzas del Cofidis, pero bueno, Brian Cocar, que no creo sinceramente que vaya a ganar mucho, porque las únicas etapas que creo que puede ganar son las últimas etapas de la última semana, pero para eso tiene que pasar toda la semana entera. Bueno, todas las 2 primeras semanas, no sé. El Team Jayco, creo que no tiene nada a destacar, sinceramente. No veo ningún corredor que diga me sorprende, que tengo que estar atento de él. El Education First, Markel Beloki, que puede pelear por el maillot blanco. Y Richard Carapaz, lo dicho, posiblemente intentará pelear la general, pero pues bueno, habrá que ver hasta qué punto pelea la general. También hay que estar atento de este hombre, que es bastante joven, si no me confundo. Sí, 24 años. Quedó en la París-Niza muy bien. Viene el Tour de Francia, que no lo ha hecho muy allá, pero la París-Niza fue el joven y tercero de la general. Hay que estar atentos del BES. Si yo me acuerdo de los corredores buenos, yo me acuerdo. Y Darren Rafferty, que bueno, para subidas explosivas también viene bien. Lo que pasa es que tiene todavía es jovencillo. Eh, Sigamos. El Tudor, Marco Brennan. Creo que. Perdón, Marco Brenner. Creo que Marco Brenner está bajo el radar y creo que este corredor puede dar guerra en la pelea por el joven. Sobre todo la primera semana. La segunda y la tercera no sé decir, pero la primera semana seguro. Y la tercera a lo mejor puede dar guerra hasta la 18ª etapa, porque es un hombre que en crono se mueve muy bien. Stefan Kuhn claramente es uno de los favoritos a vestirse de líder en la primera etapa. Y bueno, no se me ocurre mucho más por parte del Tudor. Em, Harold Tejada, creo que es uno para las llegadas finales que puede darles bastantes victorias o escapadas. Luego, a ver qué nivel demuestra Cristian Rodríguez después de, si no recuerdo mal, el Gran Tour que se hizo el año pasado. Y Mulubrahan hay que tenerlo en cuenta. Este hombre, cuidado, puede dar muchas sorpresas. Y Lorenzo Fortunato hay que tenerlo en cuenta en las escapadas de montaña. Luego, pues bueno, Jesús Herrada, claramente. Jarno Guidar, importante, es el corredor más joven. Y Steiner,
Yo creo que no va a ser tan importante Steiner. Sinceramente, las llegadas al sprint, bueno, en las llegadas al sprint reducidos puede dar bastante juego, pero creo que Jarno Widar para la montaña, creo que pues puede ser mucho más importante. Y yo creo que no tengo ninguno más así bajo el radar. El equipo que enfarma Urco Berrades, que creo que también es un buen escaparate para él. Iván Ramiro Sosa, creo que también es un buen escaparate para él. Y del Team Picnic, hay que estar atento a Juan Martínez, que es un corredor muy joven, pero yo creo que no hay ninguno más así. Y bueno, pues intentaré hacer un resumen de... Y bueno, lo dicho, intentaré seguir haciendo resúmenes todos los días de las etapas o lo más importante de cada etapa. Y creo que esto es un poco todo lo que se puede analizar de una Vuelta a España que creo que es muy dura.